Buen día, ¿cómo les va? Domingo, nublado en Córdoba. Estamos haciendo un asadito. Comentario cortito y al pie. Los medios, sobre todo Clarín, La Nación, piensan lo mismo de dos maneras distintas. Lo tratan de verbalizar de dos maneras distintas. Lo de diputados fue una derrota en todas las puntas, dicen, por ejemplo, Zuleta. Lo mismo dice Kingsbaum en Clarín, es decir, Clarín toma una decisión, es decir, ve que del paquete fiscal el gobierno concedió casi todo. Y se agarran como náufrago a la tabla de un tema que es el tema del tabaco. El tema del tabaco es una cosa mezclada. Les aclaro que no hay juez federal en Argentina que investigue una decisión política. Las decisiones políticas no son judiciables. Entonces me llama mucho la atención que los medios estén fogoneando el hecho de que se sospecha que X cantidad de diputados habrían vendido su voto. Esto no quiere decir que no lo hayan hecho, pero tampoco afirma que lo hicieron. Es decir, si hay una cosa que no se puede comprobar, es la compra de una voluntad, y más en la legislatura. Lo que pasa es que los medios cometen un error básico, que es de no informar cómo se votó, por ejemplo, el año pasado la ley de tabaco, la excepción de la ley de tabaco. Hay un instituto, Salta y Jujuy, por ejemplo, tienen institutos provinciales del tabaco. El tabaco en esas dos provincias es una industria fundamental, que da mucho trabajo, mucha mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, tratar de aumentar el impuesto es básicamente tratar de alguna manera impedir que la gente consuma algo que a la larga hace daño. Pero no hacen lo mismo con el vino, no hacen lo mismo con el alcohol. Entonces acá o hay una doble moralidad o tenemos un problema de difícil solución si no lo explicamos. No es por el tabaco el problema. Tampoco se dividió el bloque peronista. Se votó de manera distinta. Entonces, a partir de acá se hace toda una serie de ilusiones de que Milei va a gobernar con un pedazo del peronismo. Milei va a gobernar con el que pueda pagar. Es decir, si Milei puede pagarle al peronismo, gobernará con pedazos del peronismo. Ahí publiqué un comentario de Lilita que tiene 20 millones de efectos, pero analiza con alguna corrección algunas veces. Por lo tanto, es como tirar un anzuelo al mar. Si lo tirás con carnada, por ahí pescas algo. Si lo tirás sin carnada, por ahí enganchás algo. Pero no tenés, bajo ningún punto de vista, pesca segura. Lilita es un poco así. Dice que el peronismo se va a dividir, que parte del peronismo jugará solo, sin animarse a decir jugará con el radicalismo, y parte del peronismo jugará con el gobierno. Yo creo que es un error. El peronismo va a jugar libremente, porque el peronismo sacó el 44% unido. Y Milei sacó el 56%, que eran 30 de él, y 26 puntos que le aportó la oposición. El PRO, radicales, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la diferencia? Entre 44 y 56, la diferencia es bastante exigua, ¿no es cierto? Son 10 puntos, ¿no es cierto? 12 puntos. 12 puntos conceptuales electoralmente es 6% de la población que no vote a uno y vote al otro. Se acabó la historia. Es decir, el peronismo con masa estuvo a 6 puntos de tener el 50% del electorado. Este es el punto que nosotros tenemos que analizar. Por lo tanto, al peronismo siempre le va a resultar mucho más conveniente mantenerse unido.
¿Dónde se puede separar el peronismo en las legislativas? Es decir, el año que viene. Porque el peronismo, si usted lo analizamos en los últimos 40 años, siempre en las legislativas se rompió. Es decir, se rompió. Votaron provincialmente. Es decir, el interés del peronismo como del radicalismo, que son los únicos dos partidos integrados que quedan, en las provincias es ganar legisladores. La estrategia nacional es una anécdota, chiquita, sin mayor importancia, que puede ser considerada, pero por lo general no es considerado. El voto de la legislatura nacional el año 2025 va a ser un voto provincial, trasladado a los diputados o senadores nacionales. Pero no se va a pensar en la nación en términos de conjunto, sino en los intereses de la provincia en términos individuales. Entonces digo, no se hagan ilusiones absurdas, punto uno. Punto dos. Y ahí dicen los medios que el radicalismo no tiene decidido su voto, que todo el mundo está mirando a Lustó. Esto tiene que ver con los amigos que Lustó tiene en el periodismo. Entonces hay que nombrarlo. Yo tengo para mí que el radicalismo institucionalmente no puede acompañar la media sanción de diputados, a pesar de que diputados radicales acompañaron la media sanción. Y se lo voy a explicar en estos términos. ¿Puedo equivocarme? Puedo equivocarme. Pero arriesgo como todo el mundo arriesga, porque no lo voy a hacer yo. Todo el mundo en diputados sabía que podía votar para cualquier cosa, total venía a la Cámara Revisora. Y en la Cámara Revisora, mirando de reojo, el radicalismo votó algunas cosas a favor. ¿Qué consiguió con esto? Por ejemplo, que le destrabaran $1.000 millones de dólares a Mendoza para terminar alguna obra pública. Es decir, también hubo un acto de comercio, por definirlo en los términos antiguos, de las relaciones del derecho comercial. Hubo un acto de comercio. Es decir, yo te levanto la mano, pero vos liberame estos fondos que me corresponden, son míos, pero liberalos. Muy bien. Esto es un gobierno particular. Los fondos que te tiene que mandar por obligación constitucional, que es la coparticipación, no te los manda, pero te ofrece créditos. Es decir, vos tenés que terminar pagando tasas de interés por el dinero que es propio. Nunca visto. Esto es un pensamiento liberal que Adam Smith se quedaría así, con los ojos abiertos, tratando de entender qué tipo de liberalismo es aquel que no paga sus deudas y las deudas las convierte en créditos para el acreedor. Es decir, el acreedor no solo recibe tarde, mal y poco, sino que tiene que pagar un interés por el dinero que es propio. Así reemplazaron las LELIT. Las LELIT, que era una deuda del Banco Central con los bancos, lo reemplazó por bonos, pero esta vez dolarizados. Hicieron lo mismo con los importadores. La gente que importa para terminar un producto, por ejemplo, Fiat, para dar Toyota, es decir, que importa productos para terminar el vehículo y poder exportarlo, no le vendían dólares. Entonces, esos dólares terminan siendo una deuda que tiene el Estado, el Banco Central, con los importadores, porque los importadores cumplieron. Los convirtieron en bonos dolarizados. Por lo tanto, el Banco Central debe todos los meses, ya va por la cuarta serie. Es decir, el globo de la deuda interna ahora dolarizada se está inflando a niveles pocas veces vistos. Esto es un liberalismo muy particular, no es por lo menos el que yo estudié, ni cuando hice economía ni cuando estudié derecho. Pero bueno, tiene 4 años por delante, tendrá que ver cómo lo resuelve. Lo concreto es que el voto del Senado del radicalismo va a ser un voto institucional. ¿Qué es un voto institucional? Ningún senador
Y piensen que nosotros gobernamos nada más que 5 provincias. Ningún senador va a votar contra las instituciones de la República. Eso por principio. Es decir, no va a estar su nombre en un expediente que va a ser impugnado ante la Corte. Esto es casi por principio. ¿Puede ocurrir lo contrario? Puede ocurrir lo contrario. Pero yo diría que lo pensemos por este lado. Los senadores que son senadores de provincias de las cuales no gobernamos, es decir, son el tercero de los senadores, esos están libres para votar institucionalmente de acuerdo a sus propias convicciones. Por lo tanto, el voto radical yo no creo que se arrime salvo el voto de Mendoza, que es una cosa muy particular, que se arrime a los deseos del Estado Nacional. Igual falta, porque tienen toda la intención del mundo de que la norma pase por las comisiones. Y una vez que pase la norma por las comisiones, llamen tipos a explicar, y a los senadores les tenés que explicar, porque los senadores no gritan, no se insultan entre sí como hacen los diputados. Por lo tanto, se producen en las reuniones de comisión silencios que a veces son silencios extremadamente pesados. Cuando un senador le pregunta, con el expediente en la mano, a un ministro o un secretario de Estado las razones de determinado punto de algún artículo de la ley que van a defender. Va a ser interesante de verlo, porque vuelvo a repetir, las comisiones del Senado, aunque sean comisiones conjuntas, no tienen por costumbre levantar la voz, ni mucho menos insultarse entre ellos. Es un mundo más chico, mucho más, digamos, elegante, más chico, más reflexivo. Por eso yo supongo que en un ambiente reflexivo el radicalismo no va a acompañar, tal como vino de diputados, una norma que está seriamente cuestionada por la justicia. Mucho más ahora que plantearon el tema del 73% de impuesto al tabaco. Va a ser complicado, porque ahora los senadores que son de provincias productoras de tabaco, que van a decir mantengamos el precio del impuesto en los niveles que estamos pagando, van a tener que salir a defender dos situaciones. La situación de sus tabacaleros, que dan mucha mano de obra, y la percepción de la gente que no tiene la menor idea que pasa en las provincias tabacaleras, que viven en las grandes ciudades, que ya le instalaron el tema que atrás del impuesto al tabaco hay algo oscuro. Y ahora todo el mundo opina, aún los que no fuman. Va a ser gracioso, ¿no?, los días por venir. Yo le prestaría atención. Buen domingo, tengo a mi cuñado preparando el fueguito, como debe ser. Como debe ser, porque estoy en su casa, ¿no es cierto? Y día nublado, fresco. Anita sigue estudiando, en este momento está estudiando, como hace habitualmente. Y les mando un saludo, un cariño grande. Solamente a los efectos de que quede un registro histórico. Como debe ser, de mis cuñados es el mejor. Y ustedes me van a entender. De mis cuñados es el mejor. Les mando un abrazo grande, nos vemos en la semana. Cariños.